Luego se va a ver de puta madre, seguro. ¡Suscríbete entonces! ¿Ya te has suscrito? Hola a todos, bienvenidos a Probando Palas. Soy Fernando Fuentes, para los que no me conozcáis, y en este segundo vídeo vamos a ver una pala que está teniendo mucho hype en este 2022 y que teníamos un montón de ganas de probar en el canal. Antes de comenzar, ¡suscríbete! Para el vídeo de hoy los ejercicios que vamos a realizar van a ser de fondo de pista y más concretamente vamos a ver cómo enfocar la situación de defensa de doble pared y también el bote pronto. Si queréis aprender ejercicios para el trabajo con volea de derecha, os dejo una tarjeta aquí en la parte de arriba del vídeo o aquí, no sé dónde es, en uno de los dos lados, pero en uno de los dos lados tendréis la tarjeta. Os dejo con la intro y empezamos con la review y comparativa de esta nueva pala. La pala que vamos a analizar en el vídeo de hoy es la AT10 Genius Arena, la pala de Agustín Tapia y una pala que por especificaciones tiene una pinta tremenda. Vamos a ver si luego en pista se comporta de la misma manera. ¿Cuáles son las especificaciones de la pala? Como podéis ver, es una pala con forma de lágrima, tiene un acabado mate rugoso tipo arena, muy chulo, la verdad que tiene muy buena pinta. El material de la cara de la pala es carbono 12K, la goma que monta es una HR3, la dureza de la pala es una dureza media y por último el punto dulce que tiene es medio, aunque por la forma tiene pinta de ser bastante amplio. Antes de empezar con las comparativas, le queremos dar las gracias a Julián por habernos dejado esta AT10. Comenzamos. En la primera comparativa contamos con Javier, que juega en la posición de revés, su categoría es primera segunda federada y su pala de juego la Sius Genesis, una pala con forma híbrida, con un peso de 375 gramos, dureza media tirando a dura, el material de la cara de la pala es carbono 21K y el punto dulce de la misma es medio tirando a la parte alta de la pala. En el ejercicio con Javi vamos a trabajar el desplazamiento y los pasos de ajuste en situación defensiva. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? El primero, ajustar bien la llegada a la bola. El segundo, realizar un desplazamiento orientado en función de dónde nos venga. Y el tercero, habitualmente dejaremos circular la bola a cristal de fondo, por lo tanto, nuestro armado tiene que ir en función de la velocidad a la que venga la bola. Si la bola viene lenta, realizaremos un armado más largo para poder imprimir tensión a la bola, y si la bola viene más rápida, lo que haremos será hacer un armado mucho más corto. Vamos a utilizar tobilleras lastradas con gomas de tensión para poder trabajar con el desplazamiento lateral de nuestros jugadores. En la primera parte del ejercicio trabajaremos con las tobilleras lastradas, colocando a los alumnos en una posición lateral. Podemos variar la situación de salida de los jugadores para trabajar con el desplazamiento tanto lateral como cruzado, en función de la distancia a la que se les queda la bola. En la progresión del ejercicio, los jugadores ya tendrán que defender 4 bolas y además introduciremos las gomas de tensión ancladas a los tobillos. Al realizar el ejercicio con peso, iremos rotando las tobilleras entre los alumnos para que no se produzca ninguna lesión. Vamos con la comparativa express con Javi de su Sius Genesis con la NOS AT10. Javi, en el primer punto analizar bolas de control en situación de red. En situación de red me gusta más la mía. La tuya. Segundo punto analizar bolas ofensivas en red. También la mía. También la tuya. Tercer punto analizar fondo de pista. Fondo de pista me gusta más esa por el manejo con el puño. Perfecto. Cuarto punto analizar punto dulce de la pala. De punto dulce tienen, a mi punto, la misma.
pero si me tengo que quedar con una, me decanto con la mía. ¿Vale? Y el último punto a analizar, salida de bola. De salida de bola me quedo también con la mía. Te quedas con la tuya. Vale, si la AT10 fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene para ti? El manejo en fondo de pista, porque la precisión de la bola, donde la quieras, la pones en el lugar. Es lo que más me gusta. Perfecto. ¿Y lo que menos? De lo que menos a lo mejor es la rugosidad, porque es arenisca y al final pierde defecto, pierde rugosidad y al final te quedas con una pala lisa. En la segunda comparativa participa Miguel, que puede jugar en ambas posiciones. Su categoría de juego es infantil masculino y su pala la Barlion Lethal Weapon Carbon 7, la sucesora de la mítica Carbon 3, cuya forma es redonda, tiene un peso de entre 350 y 375 gramos, de dureza media tirando a blanda, el material de la cara de la pala es carbono y el punto dulce grande. Vamos a ver las claves técnicas para poder defender la doble pared como un pro. Lo primero, la primera clave es la cual debemos tener en cuenta, la ubicación de nuestros jugadores. Nosotros a nuestros alumnos los colocamos en una posición de 1 metro del cristal lateral y 1 metro del cristal de fondo y mirando la situación del cruzado. Fijaros que de esta manera, si ubicados, nos quedan dos alternativas por las cuales puede pasar la bola. La primera alternativa, que es que la bola haga fondo lateral, nos pasará por una zona cercana al cuerpo, nos pasará seguramente por debajo del cuerpo. La dejaremos pasar por debajo de las piernas o nos retiraremos para ubicarnos de lado y defenderla. En cambio, la segunda alternativa, si la bola nos pasa por el lado derecho de nuestros pies, lo que ocurrirá es que la bola seguramente va a hacer un lateral fondo. Si la bola bota lejos del vértice, nos giraremos para defenderla. Y si la bola por contra bota pegada al vértice, nos pegaremos a cristal de fondo para defenderla de derecha. La segunda clave es realizar un armado corto, de esta manera nos venga la bola donde nos venga, siempre la podremos impactar. La tercera clave, intentar no separarse del cristal lateral. Los alumnos iniciarán en la posición 1-1 para defender la doble pared de derecha. Si fuéramos a defender doble pared de revés, seguiríamos en la misma posición de partida. Tácticamente intentaremos defenderla en paralelo y por abajo, así evitaremos una nueva doble pared en la siguiente bola. Una vez controlada la defensa de doble pared en posición estática, realizaremos un carro con bolas en zona central y doble pared, ya que en un porcentaje alto de las dobles paredes que defendemos no nos dará tiempo a ubicarnos entre la bola y el cristal, por lo tanto llegaremos de lado a la posición 1-1. Vamos con la comparativa express con Miguel de esta AT10 y su Barlion 7. Miguel, en el primer punto a analizar, bolas de control en red. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la AT10 o con tu Barlion? Con esta. Con tu Barlion. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con esa. Con la AT10. En el tercer punto a analizar, fondo de pista. ¿Con cuál te quedas? Con esa. Con esta. En el cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Ese. Este, y el quinto punto y último, salida de bola. Esa. Con esta. Vale, si la AT10 fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene? La salida de bola. La salida de bola. ¿Y lo peor que tiene? Que tiene el mango muy pequeño. Y la última comparativa la vamos a hacer con Jaime, que juega en la posición de revés, en categoría infantil masculino. Su ranking es el número 16 de la Federación Española de Pádel y su pala la Bull Paddle Hack CMF, una pala con forma de diamante, con un peso de entre 365 y 380 gramos, de dureza media. El material de la cara es un híbrido entre carbono y vidrio y el punto dulce medio. En el último ejercicio de hoy vamos a trabajar con el resto y más concretamente con el bote pronto. En este caso, para el bote pronto, lo que tenemos que tener en cuenta es colocar nuestra cara de la pala. El segundo punto, bajar un poquito el centro de gravedad. El tercer punto, si nos da tiempo, ubicarnos de lado. Y el cuarto punto y último es el golpeo. En el golpeo tenemos que intentar realizar un armado suficientemente firme, sobre todo para poder impactar bien la bola delante e intentar que nuestra finalización no sea excesivamente larga. En este ejercicio vamos a trabajar con el puntero,
que es una pala de madera que lo que hace es tapar el punto dulce de nuestra pala. Este elemento de entrenamiento también nos va a ayudar a poder precisar el punto de impacto en nuestra pala, aparte de aprender a atravesar bien la bola. Iniciaremos jugando 3 bolas con la pala y 3 con el puntero, que nos ayudará a mejorar la empuñadura, ya que al tener una superficie tan pequeña de golpeo tenemos que empuñar fuerte para que no se doble. Restar de bote pronto nos ayuda a recortar el tiempo de subida de la pareja que está sacando. Como progresión del ejercicio podemos realizarlo con volea, ya que si nuestro bote pronto es bueno generaremos una bola incómoda para los jugadores de red y podemos subir para plantear una situación de duelo de voleas. Vamos con la comparativa express con Jaime de su Hub CMF y la AT10 Genius. Jaime, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? ¿Con tu Hub o con la Nox? Me quedo con la Nox. Con la Nox. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas, ¿con cuál? Me quedo con mi Bull Paddle. Con tu Bull Paddle. En el tercer punto a analizar, pasamos a fondo de pista, ¿con cuál te quedas de las dos? Me quedo con la Nox. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Me quedo con mi Bull Paddle. Y el último punto, salida de bola. Me quedo con mi Bull Paddle. Perfecto. Jaime, si la AT10 fuera tu pala, ¿qué es lo mejor que tiene para ti? Que a la hora de estar en el fondo me da mucha seguridad. Vale, ¿y lo peor que tiene? Que tiene el mango muy pequeño. Vamos con nuestro análisis final de la pala. Esta AT10 nos ha gustado en fondo de pista, nos ha gustado también en las situaciones de bolas de control en red y nos ha parecido que el punto dulce de la pala está bastante bien. ¿Qué nos ha gustado menos? La salida de bola de la pala y sobre todo las situaciones de bolas ofensivas. Puntos positivos que tiene la pala. El primero, es una pala la cual la coges por primera vez y te vas a sentir como si tuvieras tu pala normal. Segundo punto que nos ha gustado, la rugosidad de la pala. Le aporta una sensación muy confortable a la mano en el momento de golpeo, además que aporta mucho control a las situaciones de juego. Es una pala perfecta para tirar víboras. Otro punto positivo que nos ha gustado mucho de la pala es que parece más ligera de lo que es. Es cierto que la solución que ha encontrado Nox en el corazón de la pala hace que parezca súper ligera y que en fondo de pista te encuentres súper cómodo con ella. El último punto positivo que destacamos es el cordón intercambiable de la pala, que la verdad que está muy bien, es algo que no habíamos visto en otras palas del mercado. Pero no todo lo que tiene esta AT10 es positivo, sino que también tiene algún punto negativo. ¿Cuál es el primero que destacamos? La salida de bola tanto en voleas como en bolas ofensivas. Otro punto negativo que destacamos es el mango de la pala, que nos ha parecido excesivamente corto, y para los jugadores que jueguen con gatillo, igual el dedo se les sale un poquito del mango de la pala. El tacto rugoso de la pala hace que la bola parezca que no sale muy viva de ella. Sí que es cierto que esto con otras palas que tienen un acabado más brillante no pasa, tienes la sensación totalmente distinta. Para finalizar, nos mojamos. ¿Para quién va destinada esta AT10? ¿Qué jugadores se van a sentir muy cómodos con ella? Los jugadores que presionen bien la volea se van a encontrar muy cómodos con esta pala. También es muy buena para jugadores que técnicamente por arriba funcionen bien. Aunque parezca contradictorio, es una pala que se adapta muy bien a los jugadores de revés, porque entendemos que los jugadores de revés ya tienen suficiente aceleración para poder sacar la bola de la pista o jugar remates, y esta pala sí que les va a aportar un plus de confort y además mucho control en la bola, y también les va a ayudar mucho en las voleas cortadas y bandejas. Si buscas una pala que te dé un plus de potencia, seguramente esta AT10 no será la pala más indicada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vernos, por apoyarnos, suscríbete y te esperamos en el siguiente vídeo. Adiós.